La envidia, sobre todo entre hermanos, puede ser una de las fuerzas más destructivas que existen. Y ni hablar cuando hay dinero de por medio. Hoy vamos a meternos de lleno en esta dinámica tan compleja a través de una parábola, una historia muy potente sobre la riqueza, la responsabilidad y esos lazos que, a veces, en lugar de unirnos, nos separan. Y todo arranca con esta frase. A ver, a primera vista hasta podría sonar como un halago, ¿no? Pero si escuchamos bien, por debajo de la superficie es una daga cargada de tensión. Es un hermano que no tiene muchos recursos, hablándole al otro que ha logrado amasar una fortuna. Y con estas simples palabras, ¡puf!, la semilla del conflicto ya está sembrada. Y aquí tenemos a nuestros dos personajes centrales. Son como dos mundos que chocan. Por un lado está el hermano que ve su riqueza como el resultado directo de su esfuerzo, de su buena administración. Y por el otro está el que siente que la vida le debe algo, que siempre ha vivido más para el momento. Como se puede ver, esto no se trata solo de dinero, ¿eh? Son dos filosofías de vida completamente enfrentadas. Pero claro, el hermano pobre no se va a quedar callado. Para justificar por qué cree que le corresponde algo, presenta 3 argumentos clave. Sin embargo, para cada uno de ellos, la fuente nos da una refutación, una respuesta bien contundente. Vamos a analizar este debate punto por punto. El primer argumento se agarra de la idea más fundamental que puede unir a dos personas, esa que parece imposible de cuestionar, la familia. Su primera justificación le pega directo al corazón, el lazo de sangre. Para él, el simple hecho de ser familia debería ser más que suficiente para crear una obligación financiera que no se puede esquivar. Su lógica es, somos hermanos y con eso debería bastar. Sin embargo, la respuesta a esto traza una línea muy clara. Se argumenta que, sí, los lazos familiares son profundos, pero la colaboración económica es siempre una elección, nunca una obligación impuesta. O sea, el dinero que se gana con esfuerzo le pertenece a quien lo generó, y es su derecho soberano decidir qué hacer con él. Bueno, como el argumento de la sangre no le funcionó, el hermano pobre cambia de táctica. Su segunda justificación apela a una especie de sentido de justicia, de equidad, como si quisiera nivelar la cancha de la fortuna. El argumento es súper simple y directo. A él la vida le sonríe, le sobra el dinero, mientras que a mí me falta. Es, en el fondo, un intento de equilibrar la balanza, presentando la riqueza de su hermano no como un logro, sino como un exceso que, por justicia, debería ser compartido. Aquí la refutación es tajante. Las circunstancias de cada uno, argumenta la fuente, son la consecuencia directa de sus propios hábitos, vicios y, sobre todo, de sus esfuerzos pasados. Uno tuvo una juventud de vivir el momento, mientras que el otro fue consciente con el dinero. Por lo tanto, quitarle ese dinero de forma indebida sería sencillamente robar. Finalmente, ya agotando los argumentos terrenales, el hermano pobre recurre a una autoridad superior. Su tercer y último argumento eleva la discusión a un plano moral, casi espiritual, buscando una justificación divina para lo que reclama. Y aquí saca su carta más fuerte. Recurre a la autoridad religiosa. La Biblia dice que tienes que compartir con los pobres. Usa un mandato que se siente divino para reforzar su reclamo. Y para analizar bien este punto, la fuente nos lleva a una de las parábolas más conocidas de todas. Vamos a ver cómo esta historia de hace miles de años ilumina perfectamente el conflicto entre nuestros dos hermanos. La fuente nos manda a un pasaje súper específico del Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. Es la historia que se conoce como la parábola del rico y Lázaro, y se convierte en la pieza clave para desarmar este último argumento del hermano. La historia, para quien no la recuerde, es así. Había un hombre rico que daba banquetes todos los días, y en la puerta de su casa, tirado, había un mendigo pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas. Bueno, los dos se mueren, pero sus destinos se invierten por completo. Lázaro es llevado al paraíso, mientras que el rico termina en un lugar de tormento. Ya en el más allá, al rico le recuerdan esta verdad fundamental. Y esta frase no es solo una descripción, es un juicio en toda regla. Las balanzas, de repente, se han invertido. El que tuvo consuelo en vida, ahora sufre, y el que sufrió en vida, ahora encuentra consuelo. La justicia divina, por así decirlo,
reescribió sus destinos. Y aquí es donde la fuente nos plantea una pregunta clave, crucial para entender la diferencia. ¿Acaso Lázaro, el mendigo, alguna vez juzgó al rico? ¿Usó su pobreza como una forma de negocio, de manipulación? La respuesta que nos da la parábola es un no, pero un no rotundo. Lázaro simplemente existía en su necesidad, sin exigir ni juzgar a nadie. Entonces, el punto central es este. El hermano pobre no es para nada como Lázaro. Al contrario, él está pidiendo, está exigiendo y está usando la palabra de Dios como si fuera una herramienta para su propio beneficio, convirtiendo la necesidad en un negocio. Pero la historia no termina con la muerte. No, señor. Después de que ambos hermanos fallecen, se encuentran en un lugar oscuro y vacío. Y es justo ahí, en ese lugar, donde finalmente se revela el verdadero diagnóstico detrás de todas las súplicas del hermano. Y en ese encuentro final, el hermano rico le suelta el verdadero diagnóstico. Y sus palabras son devastadoras, porque no apuntan a la falta de dinero, sino a la raíz del problema emocional. No era necesidad, era envidia, pura y dura. Una envidia que lo llevaba a juzgar, a señalar, a crear división, todo para intentar llenar sus propios vacíos. Este diagnóstico final, la envidia, nos lleva ahora sí al corazón del mensaje de la fuente, porque esto ya no es una historia sobre dinero, sino un análisis súper profundo sobre la psicología que se esconde detrás de esta emoción tan, pero tan corrosiva. La fuente lo llama el mayor camuflaje, la cobardía. Piénsenlo como un mecanismo que se encarga de esconder todas nuestras debilidades. Evita que las reconozcamos y por lo tanto permite que sigan ahí para siempre. Porque la mente, convencida de que la culpa es de los demás, nunca intenta cambiar por dentro. Pero, a ver, la pregunta obvia es, ¿por qué alguien no se da cuenta de que está atrapado en este camuflaje? ¿Por qué es tan difícil verlo? Y la respuesta es tan simple como profunda. Por falta de valor. Así de sencillo. El valor de mirarse al espejo y admitir, la vida me quedó grande. El valor de asumir las consecuencias de los propios errores y de las decisiones que se tomaron en el pasado. Y el texto cierra con esta advertencia, que es provocadora y muy potente. Hay que tener mucho cuidado con esa mezcla tan peligrosa de pereza con ambición. Cuando se quiere tener, pero no se está dispuesto a hacer el esfuerzo, se está formando un demonio. Una trampa en la que, al final, todos quedan atrapados sin ninguna necesidad.